porque a partir del título 3 ya comienza lo que es la impugnación, ¿no? La impugnación y bueno, después viene dos títulos más que no vamos a ver en detalle, pero sí en los títulos 1 y 2 necesito que ustedes conozcan en detalle. No estoy diciendo que sepan de memoria, solamente les pido que sepan identificar los diferentes artículos para un análisis más adecuado, ¿no? Bien, compañeros, dicho eso, entonces vamos a retomar nuestras clases. Creo que estuvimos en la lámina 121. Permítanme compartir. O antes, no sé si hay alguna consulta de algún compañero o alguna compañera que necesite hacer algún comentario sobre lo que les dije, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Tal vez una Buenas sugerencia tardes. sería grabar la clase para los compañeros que no han podido asistir. El de día de hoy, Exacto, licenciado. ya, ya. Hoy por si acaso no voy a llamar lista justamente porque no está el 100% de los participantes y yo no les voy a perjudicar. Ya entonces, a ver, vamos a grabar la clase. Permítanme. Voy a dejar de compartir. Recording in progress. Bien. Bien, entonces ya lo, ya lo activé la grabación. Esperemos que todo salga bien. No sé si hay algún otro comentario más. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A modo de sugerencia, yo podría decir, bueno, una sugerencia es que yo pienso que hay muchas personas que trabajan en ese horario y como a Sí. usted igual le hace difícil pasar clases, Ujú. yo diría que una clase lo podríamos llevar a sábado, como ahora, digamos. Pero esa Sí, sería una. justamente lo que les quería proponer es, pero lo que pasa es que yo no quiero generar mucha polémica. Estoy seguro que no va a haber interrupciones durante la semana, pero si acaso hubiese, vamos a tener que nomás reponer los días sábados. Espero que no, compañeros, porque estoy un poquito más suelto de tiempo, si quieren, porque estoy en un cargo que no es jefatura. Entonces, eso me va a permitir, creo, un poquito ser más prudente en el manejo de los tiempos. La otra idea era que pasemos un día de lunes a viernes, ya sea miércoles o viernes, y uno de los horarios reemplazar el día sábado, ¿no? Entonces, esa era una idea que les voy a dejar en consulta. Luego ustedes ven si acaso es conveniente eh, realizar de esa forma y posteriormente me lo comunican, compañero. ¿Está bien? Sí, Lice, está bien. Ya, entonces eso les dejo como consulta, ¿no? Luego nos ponemos de acuerdo, siempre a través de la compañera, ¿no? Entramos democráticamente en una votación, creo que eso es lo más práctico, ¿no? Y yo no imponer, digamos, ¿no? Porque esa no es la idea, ¿no? La idea también es no perjudicarles, compañeros, dado que ustedes están ya en su último año y lo más que yo puedo hacer es un poquito empujarles para que terminen de una vez, ¿no? O sea, voy a tratar de no perjudicarles, ¿no? Dado que ustedes están siendo muy flexibles conmigo, pues voy a tratar de también corresponder de la misma manera, ¿no? Bien, entonces esa idea la dejo para que hagan una consulta entre todos y dependiendo de los resultados podemos ya definir, ¿no? Pero por ahora mantendremos los horarios que están previstos por la carrera, ¿no? Bien, no sé si podemos dar inicio a nuestro análisis del código, compañeros. Bien, no hay más comentarios y creo que comenzamos, ¿no?
Habíamos quedado en el artículo 104 que habla de los procedimientos de fiscalización. No sé si estoy bien. Bueno, el artículo 104 habla de varios aspectos, ¿no? El parágrafo 1 dice que la administración tributaria, además de ejercer sus facultades de poder controlar, verificar, fiscalizar, el procedimiento debe ser iniciado, dice, con la emisión de la orden de fiscalización. Necesariamente cuando el administrador tributario quiere cumplir con alguno de sus obligaciones conforme su mandato, pues necesariamente para poder realizar una fiscalización tiene que tener un documento formal con el que se va a presentar ante el contribuyente y obviamente el contribuyente a partir de ello tendría que formalizar la entrega de toda la información referente a la fiscalización, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice el parágrafo 1 es que además de las facultades que tiene la administración tributaria de todos esos aspectos de controlar, verificar, fiscalizar, como procedimiento dice que debe cumplir con la emisión de la orden de fiscalización, ¿no? El parágrafo 2 dice, los hechos y omisiones conocidos por los funcionarios públicos se harán constar en acta, ¿sí? Habíamos visto en la vista de cargo anterior, como ejemplo que les he mandado, y hemos visto que la contribuyente que ha sido fiscalizado pues no ha entregado toda la información y de entradita el fiscalizador ha labrado un acta haciendo constar de que el contribuyente no ha entregado toda la documentación que se le había solicitado. Y acá el parágrafo 2 es bien claro, ¿no? Por cualquier falta, por cualquier contravención que el fiscalizador o el funcionario de la administración tributaria detecte, pues tiene la obligación de hacer constar en acta, dice, ¿no? Y esa acta es un sustento fehaciente para poder aplicar la sanción pertinente al final de la liquidación, ¿no? O perdón, al finalizar la fiscalización. Obviamente eso va a incrementar la deuda tributaria, ¿no? El parágrafo 3 dice, la administración tributaria, siempre que lo estime, podrá requerir la presentación de las declaraciones juradas y la subsanación de los defectos advertidos. Entonces, el parágrafo 3 nos da la idea de que la administración tributaria siempre que lo vea por conveniente, puede pedir desde las declaraciones juradas. Y si estas declaraciones juradas tuviera algún tipo de error, obviamente el fiscalizador le va a solicitar al contribuyente para que subsane, ¿no? Y obviamente eso va a desencadenar en una rectificatoria de la información, ¿no? Obviamente esa rectificatoria también va a implicar el pago de la multa a los deberes formales, porque para poder, ¿cómo se llama? Para poder rectificar una declaración jurada está fuera, digamos, del alcance de la aplicación de multas cuando es en el lapso de un mes, ¿no? Pasado el mes, entonces, de los meses posteriores, o sea, pasado el tiempo, si quieren, necesariamente el contribuyente para rectificar tiene que hacer el pago respectivo, ¿no? El parágrafo 4 dice, a la conclusión de la fiscalización se deberá emitir la vista de cargo respectivo. Entonces, cuando se inicia, digamos, la fiscalización con la orden de fiscalización y termina, dice, con la emisión de la vista de cargo. Ahora, la vista de cargo, el fiscalizador no lo va a realizar el mismo día de la conclusión de la fiscalización, ¿no? Porque va a llevar los papeles de trabajo a hacer un trabajo de gabinete en las oficinas de la administración tributaria y recién va a emitir, digamos, la vista de cargo en la que va a establecer si existe la deuda tributaria y a partir de ese momento pone en conocimiento de manera formal al contribuyente, ¿no? El parágrafo 5 dice, el tiempo que debe transcurrir desde el inicio de la fiscalización hasta su conclusión no debe ser más de 12 meses,
y en caso necesario la autoridad competente podrá autorizar, dice, una ampliación de 6 meses. Vale decir, el alcance de la fiscalización máximo puede ser en un lapso de 12 meses, ¿no? Esto obviamente se va a dar en las auditorías tributarias integrales que realiza la administración a las empresas grandes, si vale el término, ¿no? Porque en una fiscalización pequeña eso no amerita más de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, etcétera. Pero si estamos hablando de una auditoría integral, el parágrafo 5º de este artículo 104 nos está diciendo que máximo el tiempo de duración de la auditoría debería ser, o de la fiscalización, mejor dicho, debería ser 12 meses, ¿no? Con una ampliación de plazo adicional por única vez, dice, de 6 meses. Obviamente, para estos 6 meses tiene que estar debidamente autorizado la ampliación del tiempo de la fiscalización, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto muy importante que tenemos que conocer en este ámbito, ¿no? El artículo 105 habla de la recaudación y las medidas precautorias. Dice, la administración tributaria está facultada a recaudar los tributos en todo momento. Esa es su misión que tiene, ¿no? De acuerdo al mandato que se le otorga, ¿no? Ya sea, dice, a instancias del sujeto pasivo o tercero responsable o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria. Acá lo que nos está diciendo es que la recaudación se puede dar por tres situaciones, ¿no? Por un lado puede ser cumplida, dice, por el sujeto pasivo o simplemente por el tercero responsable que puede ser el representante legal, por ejemplo, ¿no? O finalmente la administración tributaria eh, puede ejercer, digamos, la atribución que tiene para ejecutar el cumplimiento de esos tributos, ¿no? Entonces, se podría dar en 3 momentos o en 3 situaciones el tema de la recaudación. Ahora, las medidas precautorias, según el artículo 106, se refiere a qué medidas debería tomar la administración tributaria cuando el contribuyente, por ejemplo, no cumple con el pago de su obligación. Entonces, acá el numeral 1, perdón, el parágrafo 1 dice, cuando exista el riesgo de que el tributo cobrado o indebidamente devuelto y ésta se vea frustrado o perjudicado, la administración tributaria deberá adoptar las medidas precautorias previa autorización de la superintendencia regional. Esta situación se puede dar que en algún caso, el sujeto pasivo reclame, digamos, la devolución de un tributo indebidamente pagado, ¿no? O injustamente pagado. Obviamente el contribuyente tiene el derecho a reclamar y la administración tributaria tiene la obligación de efectuar la devolución. Ahora, en este proceso se puede dar el hecho de que la administración por un error, esa devolución o reintegro lo haga en demasía, ¿ya? Y obviamente que cuando ocurre esta situación, la administración tiene que tomar las medidas precautorias, ¿no? Tiene que tomar las medidas precautorias para poder evitar algún riesgo de la pérdida de recursos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el parágrafo 1. El 2 dice, las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. O sea, las medidas que va a tomar la administración tributaria tienen que ser proporcional, dice, al daño, ¿no? O sea, tiene que ser justa, ¿no? El parágrafo 3 dice, estas medidas podrán consistir en, o sea, esas medidas precautorias en una primera instancia dice que puede haber una anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y derechos del deudor. La anotación preventiva permite de que el contribuyente en este caso no pueda vender sus bienes en caso de que ocurriese una situación de estas, ¿no? Entonces la administración tributaria se va a garantizar a sí mismo de que va a poder recuperar esos recursos devueltos por error, ¿no? Entonces esa es una de las opciones que tiene la administración tributaria de hacer la anotación preventiva, ¿no? Un segundo elemento dice embargo preventivo de los bienes del deudor. También tiene la potestad de poder embargar los bienes por
por los tributos no pagados, ¿no? Y eso creo que es de conocimiento público. La administración tributaria muchas veces embarga los bienes de los contribuyentes cuando estos no han cumplido con el pago correspondiente de las obligaciones tributarias, ¿no? Ahora, obviamente, estos bienes que han sido o que son embargados en un tiempo determinado, la administración tributaria seguramente los va a rematar, ¿no? Porque finalmente la misión de la administración es recaudar recursos, no incautar bienes. Entonces, estos bienes que son embargados, obviamente, van a ser puestas en subasta pública y producto de esa subasta seguramente van a recuperar los recursos que debieron haber recaudado producto del pago de impuestos de parte del contribuyente, ¿no? Una tercera alternativa dice retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar el Estado en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Puede ocurrir que en un primer momento el administrador tributario le haya hecho una devolución en demasía, ¿sí? Y si este contribuyente es recurrente en solicitar las compensaciones o las devoluciones, en una próxima devolución la administración tributaria puede retener a cuenta de lo que devolvió en demasía, puede retener, dice, en una próxima instancia. Entonces, la alternativa 3 se refiere a eso, ¿no? Retención del pago de devoluciones. 4, dice, retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Esto está más relacionado a las cuentas bancarias, ¿no? Puede ordenar a través de las instancias correspondientes que a través del sistema bancario se haga la retención correspondiente de sus cuentas del contribuyente, el monto equivalente al tributo respectivo, ¿no? El quinto elemento dice decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte. Esto más se refiere a la parte de aduanas, ¿no? En las aduanas es donde va a haber este comiso de las mercancías de aquellos contribuyentes que no han cumplido con el pago correspondiente, ¿no? Y puede aplicar, dice, otras medidas permitidas por el Código Civil, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un poquito la naturaleza de la ejecución tributaria. Esto está previsto en el artículo 107 y el parágrafo 1 dice, la ejecución tributaria, inclusive los fallos firmes dictados en vía judicial, será exclusivamente administrativa, debiendo la administración tributaria conocer todos los incidentes. O sea, estos procedimientos pueden ser exclusivamente, dice, de orden administrativo, ¿no? O sea, no va a ir más allá de lo administrativo, ¿no? El parágrafo 2, la ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. O sea, cada ejecución es independiente, ¿no? O sea, no puede la administración en algún momento decir, pues tenía acumulado una ejecución que no lo cumplió y sobre eso va a ejecutar otro procedimiento. Entonces, no se puede acumular estas ejecuciones. Cada ejecución tiene que concluir en la etapa como corresponde y obviamente, y si existen otras, tienen que ser completamente independientes, ¿no? A eso se refiere el parágrafo 2. Hablemos ahora un poco de los títulos de ejecución tributaria que está prevista en el parágrafo 108, ¿no? Perdón, artículo 108. Dice, la administración tributaria podrá, entre otras, ejecutar las siguientes medidas coactivas. O sea, cuando el contribuyente no llega a cumplir, ¿no? El artículo 110 también prevé qué aspectos debería considerar la administración como una medida coactiva. Uno dice, intervención de la gestión del negocio del deudor correspondiente a la deuda. 2, prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes, ¿no? Acá lo que puede hacer es ordenar, por ejemplo, la administración tributaria de que un contribuyente deudor a la administración no va a estar permitido, si quieren,
para poder concursar en procesos de contratación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado, digamos, esta parte del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Un tercer elemento dice retención de pagos que deban realizar terceros privados en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Cuando dice terceros privados se está refiriendo, ¿no?, a otras personas que podrían cumplir por cuenta del deudor principal, en cuyo caso dice que la administración deberá recuperar esos adeudos en la cuantía estrictamente necesario, dice, de parte de este tercero privado, ¿no? El cuarto elemento dice prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contrataciones de servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Esto más o menos tiene relación con el punto 2, ¿no? Hay una prohibición total de que el contribuyente deudor, teniendo ese problema, no puede ser libre de poder concursar para adjudicarse algún tipo de venta de bien o servicio, ¿no? El quinto aspecto dice otras medidas previstas por ley relacionadas directamente con la ejecución de deudas, ¿no? El sexto elemento dice, o sea, la última opción podría ser clausura del o los establecimientos locales, oficinas o almacenes del deudor hasta el pago total de la deuda tributaria. Esta medida solo será ejecutada cuando la deuda tributaria no hubiera sido pagada por efecto de la aplicación de las medidas coactivas previstas en los numerales precedentes o por no ser posible su aplicación y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo cuarto del artículo 164. Vamos a ver más adelante qué nos dice ese artículo, ¿no? Entonces, la última opción podría ser que si no se ha podido cumplir las otras alternativas, si quieren, lo único que le queda al administrador tributario es poder hacer la clausura correspondiente del negocio, ¿no? Bien, hablemos ahora de la acción de repetición. Un poco que me estoy saltando al artículo 121 porque los otros artículos de la 110 para la 120 son muy redundantes, ¿no? O sea, no tiene la relevancia del caso. El artículo 121 habla de la repetición, ¿no? Dice, acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y o derechos directos interesados para reclamar a la administración tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario, ¿no? Entonces, esto es un dolor de cabeza para la administración, ¿no? Acá lo que está diciendo la 121 es que cuando el contribuyente haya pagado en exceso por alguna razón, ¿no?, puede pedir la acción de repetición, es decir, que tiene que recibir la devolución o el reintegro del tributo indebidamente pagado, ¿no? A eso se llama la acción de repetición. Ahora, la acción de repetición en el sector público, ya hablando de la responsabilidad por la función pública, un poquito para que entiendan esta parte, se refiere a que si hay un servidor público en corresponsable con alguna autoridad, ha ocasionado, por ejemplo, declaraciones juradas mal presentadas, obviamente la administración va a poder detectar a través de una fiscalización que el contribuyente de una entidad X no ha cumplido debidamente con la presentación de esa información o de la declaración jurada, en cuyo caso seguramente va a haber la aplicación de las multas respectivas, ¿no?, dependiendo de los resultados que vaya a obtener de esta fiscalización. Y si la entidad tuviese que pagar la multa, obviamente, o la deuda, tiene que pagar, ¿sí?, pero si no ha sido culpa de la entidad, ¿sí?, por una acción de repetición, una vez pagada por cuenta del servidor público que cometió el error, ¿no?, la entidad paga esa deuda, pero después a través de un proceso administrativo legal le va a cobrar
todo el dinero que ha sido pagado por la entidad, pero tiene que restituir el servidor público que no ha cumplido con sus funciones adecuadamente con el resarcimiento del daño económico ocasionado. A eso se llama la acción de repetición. Aquí en la administración tributaria, desde el punto de vista del sujeto pasivo, constituye en que la administración le tiene que restituir, le tiene que devolver los tributos indebidamente pagados, ¿no? A eso se llama una acción de repetición. Por eso que en la lámina les he puesto, hay una persona que se está agarrando la cabeza, ¿no? Esto en determinado momento puede ser un dolor de cabeza para la administración tributaria porque devolver un tributo indebidamente pagado va a tener un proceso que amerita una revisión, asignación de personal para que pueda identificar esos errores y finalmente una vez comprobada el mismo va a tener que hacer el reintegro o la devolución respectiva. ¿Cuál será el procedimiento para que se cumpla esta acción de repetición? El artículo 122 nos dice qué se debe hacer en estos casos, ¿sí? Y el parágrafo 1 dice, el directo interesado que interponga la acción de repetición deberá acompañar la documentación que la respalde. Es decir, si nosotros estamos seguros de que nos hemos equivocado y hemos pagado en demasía, podemos hacer las gestiones ante la administración para poder pedir la restitución por una acción de repetición, siempre y cuando tengamos la documentación de respaldo suficiente, ¿no? Convincente y que sea fehaciente, ¿no? Y dice, la administración tributaria verificará previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible. O sea, puede ser que el sujeto pasivo pida la restitución de un tributo indebidamente pagado por invocando la acción de repetición. La administración, antes de efectuar ese reintegro o devolución, va a hacer un proceso de revisión total para ver si el contribuyente no tiene ninguna otra deuda referente a impuestos, ¿no? O a tributos, mejor dicho. En cuyo caso, dice, procederá a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al contribuyente. Entonces, si hay otro tipo de deudas, ¿no? Y hay una solicitud de restitución por acción de repetición, la administración tributaria dice que puede compensar, ¿no? De oficio, sin que nadie se lo diga, ¿no? Dando curso, dice, a la repetición sobre el saldo favorable al contribuyente si lo hubiera, porque también podría darse lo inverso, ¿no? Cuando proceda la repetición, la administración tributaria se pronunciará dentro de los 45 días posteriores a la solicitud. Es decir, el tiempo prudencial para que la administración tributaria dé su respuesta favorable o desfavorable al contribuyente que ha solicitado la devolución por una acción de repetición es de 45 días, dice, ¿no? Ese es el plazo que tiene la administración para poderle responder al sujeto pasivo, mediante resolución administrativa expresa, rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga efectiva, ¿no? Aquí, en muchos casos, por ejemplo, cuando hay exportadores, ¿no? Cuando hay exportadores, se pueden dar en calidad de devolución los famosos certificados de crédito fiscal, ¿no? O sea, en vez de darles efectivo, les van a dar unos títulos valores que tiene equivalente al efectivo, con cuyo documento pueden volver a pagar un tipo de tributo, ¿no? Entonces, la administración tributaria también, dentro de sus políticas, maneja este tipo de procedimientos, ¿no? El parágrafo 2 dice, en el cálculo del monto a repetir, se aplicará la variación de la unidad de fomento a la vivienda
publicada por el Banco Central de Bolivia, producida entre el día del pago indebido o en exceso hasta la fecha de la autorización de la emisión del instrumento de pago correspondiente. Entonces, acá el administrador tributario va a hacer las conversiones correspondientes para que en justa razón el contribuyente pueda recibir un valor exactamente como corresponde, ¿no? El parágrafo 3 dice, lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada. O sea, cuando un contribuyente reclama una restitución de algo que ya ha pasado en el tiempo, pues no correspondería, ¿no? Acá la administración no tendría por qué compensar algo que ya ha prescrito, ¿no? 4. Cuando se niegue la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación prevista en el título 3 de este código. Es decir, si el contribuyente no ha recibido una respuesta como corresponde o no estando seguro de que tiene que recibir la compensación y la administración no lo hace en esa misma medida, pues puede impugnar ante las instancias correspondientes, ¿no? Y obviamente ese ya es un proceso que vamos a ver más adelante. El artículo 124 nos habla de la prescripción de la acción de repetición. La primera, el parágrafo 1 dice, prescribirá a los 3 años la acción de repetición para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso. Es decir, si el contribuyente en el lapso de los 3 años no ha podido hacer las gestiones necesarias sobre esta acción de repetición, la administración tributaria pasado esos 3 años no tiene por qué reconocerle la devolución de estos tributos indebidamente pagados, ¿no? El parágrafo 2 dice, el término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso. O sea, desde el día de pago ya empieza a correr el plazo para la prescripción, ¿no? Y en el lapso de 3 años eso puede quedar sin efecto en cuanto a los derechos que tiene el sujeto pasivo, ¿no? El parágrafo 3 dice, en estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por este código. Es decir, el plazo se puede suspender cuando el sujeto pasivo, digamos, reclama oportunamente, ¿no? A eso se refiere. Bien, ahí en la grafiquita dice, solicitud de prescripción sin respuesta, fiscalización anulada, dice, ¿no? Es decir, si la administración no le responde al contribuyente, ¿no? La fiscalización dice que puede ser anulada, ¿no? Bien, el artículo 125 habla de la devolución de los tributos, ¿no? Y vamos a ver qué dice este artículo. Dice, la devolución es el acto en virtud del cual el Estado, por mandato de la ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la ley que dispone la devolución, la cual establecerá su forma, requisito y plazos. Entonces, la devolución sería un derecho también previsto en la misma Constitución, ¿no? O sea, sería un derecho de que el contribuyente tenga que pedir de algo justo, ¿no? Entonces, la administración también tiene la obligación de cumplir siempre y cuando los contribuyentes puedan cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa, ¿no? Bien. Hasta la lámina anterior
el título 2, compañeros, ¿no? Hasta el artículo 125. Ahora vamos a entrar un poquito viendo en resumen para terminar la sesión de hoy, para no ser muy cargoso con esta lectura de los artículos, ¿no? Vamos a entrar al título 3 que habla de las impugnaciones, ¿no? Vamos a entrar al título 3, ¿no? Acá en la lámina dice los jueces se equivocan. Es un poquito figurativamente hablando, podemos decir que muchas veces la administración tributaria se puede equivocar en sus decisiones, ¿no? Puede ser que le caigan al contribuyente con un cobro de deuda tributaria inexistente o con errores, o finalmente quieren cobrarle algo que no es verídico. En cuyo caso el propio código establece en el título 3, ¿no?, que el contribuyente tiene todo el derecho de poder pedir, digamos, ya sea las aclaraciones o las correcciones de lo que la administración ha resuelto, ¿no? A eso justamente se llama la impugnación, ¿sí? El sujeto o el contribuyente o el sujeto pasivo, ¿no?, porque así lo prevé este código, ¿no?, tiene todo el derecho de poder reclamar ante las instancias que correspondan cuando no está conforme con algo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito estos aspectos. Bien. El artículo 130 habla de la impugnación de las normas administrativas. Y el parágrafo 1 dice, las normas administrativas con alcance general que dicte la administración tributaria en uso de las facultades que les reconoce este código respecto de tributos que se hallen a su cargo podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa dentro de los 20 días de publicadas, aplicando el procedimiento que se establece en el presente capítulo. Entonces, el contribuyente, cuando no está de acuerdo con una decisión adoptada por la administración, exactamente tiene 20 días, ¿no?, 20 días para poder presentar este proceso de la impugnación, ¿no? O sea, puedes reclamar en ese tiempo. Pasados los 20 días, obviamente, de manera implícita, el contribuyente tendría que cumplir lo que está previsto en la resolución determinativa, ¿no? Ya sabemos que la resolución determinativa es el documento conminatorio de que el contribuyente tiene la obligación de pagar la deuda tributaria, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en la parte de la impugnación que tiene un tiempo perentorio de 20 días para que el contribuyente, invocando a sus derechos, pueda presentar, ¿no?, la impugnación respectiva. El parágrafo 2 dice, dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el ministro de Hacienda, actualmente ministro de Economía y Finanzas Públicas. Esto es importante, ¿no, compañeros? Porque alguien nos podría decir en calidad de consulta para que se los oriente, ¿dónde se presenta la impugnación? Uno por error y por desconocimiento diría ante la administración tributaria, ¿no? Eso sería un error. Ahora, ¿por qué dirá el parágrafo 2 del artículo 130 que la impugnación debe ser presentada ante el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en esta primera parte? ¿Alguien podría decir, comentar cuál será la razón? ¿O será que podría presentar el contribuyente ante la administración tributaria? ¿Cuál será la razón por el que un contribuyente que no está de acuerdo con la decisión adoptada por la administración
tenga que presentar su solicitud de impugnación ante el Ministerio de Economía o el ex Ministerio de Hacienda. No sé si recuerdo bien, pero la impugnación la impugnación se le realiza en la eh, autoridad de impugnación tributaria, si no me equivoco, y está bajo dependencia del Ministerio de Hacienda, como lo dice, bueno, Ministerio Economía, ¿no de ve? Economía, sí. De Economía, sí. Sabemos que el Ministerio de Economía es el ente tutor del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? También es el ente tutor de las autoridades de impugnación tributaria. Entonces, obviamente, su máxima autoridad, en este caso figurativamente hablando, sería el Ministerio de Economía. O sea, no podría presentar directamente ante la autoridad de impugnación tributaria ni ante la administración tributaria, ¿no? Necesariamente tiene que ir a través del órgano rector, diremos, o la máxima instancia, que en este caso es el ente tutor del Ministerio de Hacienda, que actualmente se llama Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y en el caso de los gobiernos municipales, dice, la presentación será ante la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos más o menos cuál es el procedimiento para la presentación de estas impugnaciones. El parágrafo 3 dice, la impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. Es decir, si hemos presentado nuestra solicitud de impugnación y al día siguiente nos hemos arrepentido, no se puede suspender. O sea, no lo podemos parar si quieren. Eso tiene que seguir su curso hasta la conclusión de todo el trámite, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en conocer estos aspectos, ¿no? Seguimos con el artículo 130. El parágrafo 4 dice, la autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 40 días, computables a partir de la presentación bajo responsabilidad. Es decir, una vez que ha sido recibida esta solicitud de impugnación, esta autoridad de impugnación tiene el plazo de 40 días para darle la respuesta al contribuyente, ¿no? La falta de pronunciamiento, dice dentro del término, equivale a silencio administrativo negativo, ¿no? O sea, si no dijo nada, entonces se entiende que ha habido un silencio administrativo, ¿no? El parágrafo 5 dice, el rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa, ¿no? O sea, ya se rechace o se niegue, ¿sí? Eso tiene que agotarse en la vía administrativa, ¿sí? O sea, no puede ir más allá de esa instancia. 6 dice, la resolución que declare probada la impugnación, es decir, cuando se admita la impugnación, surtirá efectos para todos los sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la fecha de su notificación o publicación. Vale decir, cuando declaran probada la impugnación, el contribuyente a través de todas sus instancias tiene que estar consciente de todo lo que va a ocurrir, ¿no? Porque a través de la impugnación puede salir favorable o desfavorable la decisión que determine la autoridad de impugnación. La autoridad de impugnación es una instancia imparcial, ¿no? Que tiene que decir lo correcto, ¿no? Lo que ha ocurrido entre los dos actores, vale decir, la administración tributaria y el contribuyente, y al medio estaría la autoridad de impugnación que tendría que opinar lo que corresponde, ¿no? El parágrafo 7 dice, sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria no podrá dictar normas generales que modifiquen o dejen sin efecto la resolución de impugnación. Tiene que ser una norma, ¿no? Bien. Esquematizando un poquito esto de las impugnaciones, ¿sí? Dice formalización de un recurso contra una resolución administrativa o judicial o de una demanda frente a determinada actuación de un sujeto público o privado. Sabemos que esa es
la impugnación en términos muy generales, no en términos de lo que dice este código, ¿no? Es la formalización de un recurso ante las instancias que correspondan, ¿no? Pero, ¿qué dice el artículo 131? Ya vamos a terminar, 3 láminas más y acabamos. ¿Qué dice el artículo 131 respecto a las alternativas o los recursos admisibles en materia de impugnación? Dice, según este artículo, existen 2 tipos de recursos admisibles, ¿no? O sea, hay 2 momentos en los que se pueden o en los que puede acudir el sujeto pasivo, ¿no? Por un lado es el recurso de alzada y por el otro lado es el recurso jerárquico. O sea, hay 2 formas de poder impugnar, a través de un recurso de alzada o a través de un recurso jerárquico, ¿no? Entonces vamos a ver ahora en qué consiste cada una de ellas. Ya sabemos que hay 2 tipos de recursos, el de alzada y el jerárquico, ¿no? Entonces vamos a ver ahora en qué consiste cada uno de ellos. Sí, el recurso de alzada, a partir de este momento, compañeros, voy a ir esquematizando, no vamos a ir a hacer lectura de los artículos porque va a resultar muy pesado seguir haciendo la lectura, ¿no? Ya les dije, hasta el título 2, suficiente el análisis integral de todos los artículos para que podamos ubicarnos con cierta claridad de cuáles son las tareas que debe cumplir la administración tributaria. ¿No? Hemos visto diferentes aspectos desde el punto de vista de la propia administración, como también de parte del contribuyente, ¿no? Entonces, a partir del título 3, vamos a un poquito abstenernos de hacer la lectura integral de los artículos, pero sí así a través de un pequeño esquema vamos a tratar de entender en qué consiste esto de las impugnaciones, ¿no? Bien, entonces ahí, por ejemplo, tienen ustedes el concepto de lo que es un recurso de alzada. Dice, el recurso de alzada es el que se impone contra las resoluciones dictadas por la administración tributaria, ¿no? Es como una observación que le vamos a hacer a la decisión tomada por la administración, obviamente si estamos plenamente seguros, ¿sí? Muchos contribuyentes han ganado en estos procesos de impugnación, como también hay muchos que han perdido, ¿no? Que han perdido. Entonces, cuando uno quiere hacer prevalecer sus derechos, pues tenemos que estar muy seguros de lo que queremos hacer, ¿no? Bien, esquemáticamente hablando, este procedimiento de recurso de alzada, vamos a verlo. Un poquito voy a ampliar la gráfica, ¿sí? Se presenta, dice, el recurso de alzada y este recurso de alzada puede tener, digamos, puede ocurrir 3 situaciones, ¿no? Por un lado, que ocurra un rechazo porque no ha sido debidamente planteado. La segunda opción puede ser que sea admitido, ¿no? Y la tercera opción puede ser que sea observado. Esta observación puede ser sujeto de una rectificación o replanteo de parte del contribuyente, ¿no? Cuando es admitida, puede haber una notificación y una respuesta, dice, ¿no? Y cuando existe una respuesta, le van a poner un tiempo de prueba para que el contribuyente pueda presentar los alegatos, ¿sí? Los alegatos o los descargos o las justificaciones respecto a lo que no está de acuerdo el contribuyente, ¿no? Inclusive en la presentación de estos alegatos puede haber un auto de ampliación, es decir, le pueden dar un plazo perentorio que vamos a ver enseguida, ¿sí? Una vez concluida la presentación de los alegatos, ¿sí? Siguiendo con el proceso, ¿sí? La autoridad de impugnación tiene la obligación de emitir la resolución de alzada, ¿sí? ¿Sí? La resolución de alzada y obviamente eso tiene que ser notificado al contribuyente, ¿sí? Ahora, esa notificación puede desencadenar en una rectificación o en una aclaración.
puede ser que la decisión tomada por la autoridad de impugnación no sea la correcta y en cuyo caso ameritaría una rectificación o una aclaración. Si fuese así, entonces corresponde la emisión del auto de rectificación o el auto de aclaración y nuevamente tendría que ser notificada con la resolución definitiva, ¿no? Entonces, en eso más o menos se consiste este proceso del recurso de alzada, ¿no? Bien, vamos a ver los plazos, ¿no? Para saber más o menos el proceso anterior que hemos visto más o menos en qué tiempo se debe manejar. Acá dice, el recurso de alzada puede ser interpuesto en el plazo de 20 días, eso ya sabemos, ¿no? Desde la notificación con el acto definitivo de la administración tributaria, dice, ¿no? Ahora, dentro de los 5 días de recibido el recurso de alzada, puede ocurrir lo siguiente, dice, ¿no? Puede ser admitido, como hemos dicho anteriormente, puede ser observado o puede ser rechazado, dice, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es admitido? Cuando es admitido, quedaría notificarle, ¿no? Una vez admitido el recurso, la administración tributaria debe responder en el plazo de 15 días aceptando o negando los argumentos y adjuntando los antecedentes. Entonces acá, una vez que se admite este recurso de alzada, ¿sí?, le tiene que notificar o confirmar la autoridad de impugnación, ¿no? En un plazo de 15 días, dice, ¿no? Aceptando o negando los argumentos, adjuntando los antecedentes. Es decir, puede ser aceptada el planteamiento del recurso de alzada o puede ser negada debidamente justificado. En cuyo caso, cuando es admitido o cuando es aceptado, no correspondería, digamos, que aclare nada, pero si cuando ha sido negado con las justificaciones correspondientes, le va a dar un término de prueba, ¿sí? Ahí dice, las Autoridad Regional de Impugnación Tributaria dispondrán, dice, la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios, ¿sí? O sea, tiene 20 días para poder preparar los antecedentes que va a descartar esta negación a los argumentos que la administración le ha manifestado, ¿no? Ahora, este término de prueba, ¿sí?, una vez que transcurren los 20 días y la autoridad de impugnación recibe esa documentación, ¿sí?, la autoridad de impugnación tiene 40 días para la emisión de la resolución de alzada. Es decir, una vez recibidas las aclaraciones de los antecedentes, tiene que transcurrir 40 días. Y en el término de 40 días, tiene que pronunciarse, ¿sí? Ahora, estos 40 días se divide en 2 instancias, ¿sí? 20 días, dice, para la presentación de alegatos en conclusiones y 20 días para la elaboración de la resolución de alzada, ¿sí? Y si todo estuviera bien, corresponde la emisión de la resolución de alzada, que puede presentar tres tipos de resolución, ¿sí? Es como hablar de los dictámenes, ¿no? Una puede ser revocatoria total o parcial. La otra podría ser confirmatoria, ¿sí? Y la última alternativa sería la anulatoria. Esta última implica que todo lo que la administración tributaria había dicho en la resolución determinativa va a ser anulada, ¿sí? La segunda puede ser confirmada tal cual está. Y en la primera pueden revocar, ya sea total o parcialmente, ¿no? Pero esto además, una vez emitida esta resolución de alzada, ¿no?, corresponde que la autoridad de impugnación notifique a ambas partes. ¿Eso qué implica? Tiene que notificar al contribuyente que ha solicitado este recurso y también a la administración tributaria, ¿no? Por eso dice notificar a ambas partes, ¿no?
Una vez notificado, puede hacer la rectificación y aclaración si corresponde. Y acá dice, las partes pueden solicitar la rectificación y aclaración de la resolución de alzada en el plazo de 5 días. Es decir, una vez que ambas partes han recibido la resolución correspondiente, independientemente del si es una revocatoria, una confirmatoria, una anulatoria, tiene el derecho de poder presentar en 5 días, si corresponde, digamos, que le aclaren o rectifiquen alguna situación, ¿no? Si fuese así, entonces se entra en la etapa de auto de rectificación o aclaración. En el plazo de 5 días, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria resolverá la presentación de la solicitud. O sea, ese es el plazo que tiene la autoridad para poder concluir con la respuesta a la rectificación o aclaración solicitada, ya sea por la administración tributaria o ya sea por el contribuyente, ¿no? Finalmente, le tiene que notificar. Esta sería la fase final si acaso se ha presentado esto de las rectificaciones y aclaraciones. Dice, el auto de rectificación o aclaración debe ser puesta a conocimiento de las partes. Nuevamente, ambos recurridos tendrían que tomar conocimiento de lo que se ha pronunciado la Autoridad Regional de Impugnación, ¿no? Eso en caso de que era positivo. En caso de que fuese negativo, ¿no? Para terminar, dice, va a pedir un auto de ampliación. Dice, podrá ampliarse el plazo para dictar resolución en 40 días por una sola vez. O sea, la primera era 40 y en caso de que sea negativo y se pida la ampliación, va a haber un tiempo adicional de 40 días. Más los 40 iniciales, entonces estaríamos hablando de un tiempo de 80 días, ¿no? Y si va a haber esta ampliación, obviamente, ¿no? Corresponde la notificación nuevamente de esta autoridad a ambos involucrados, ¿no? Y en cuyo caso tiene que seguir el mismo procedimiento que acabamos de observar en esta lámina, ¿no? Bien, creo que vamos a quedar acá, compañeros, para no cansarles más, ¿no? La próxima vamos a ver ya el recurso jerárquico, ¿no? Entonces, este es uno de los recursos a través de los cuales el contribuyente puede acudir a la autoridad de impugnación tributaria para poder hacer prevalecer sus derechos siempre y cuando esté de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá, compañeros, y nos veríamos el día miércoles para continuar y esperemos que este proceso se pueda terminar hasta la subsiguiente semana y después ya vamos a entrar a cosas un poquito más dinámicos, ¿no? Bien, compañeros, no sé si hay algún comentario. ¿Nada, compañeros? No, Lick, todo claro. Ya, entonces, vayan leyendo de a poquito nuevamente todo lo que hemos visto desde un principio, compañeros, porque ya vamos a llegar a nuestro primer examen parcial que probablemente vamos a dar antes de que finalice el mes de junio. Entonces, yo les rogaría, por favor, que vayan haciendo la lectura. Esta lámina les voy a mandar una vez que concluyamos el capítulo y les voy a mandar para que también puedan tener el material de apoyo, ¿no? Pero ustedes tienen el Código Tributario, que es el mejor instrumento que nos puede ilustrar mucho más ampliamente lo que estamos viendo, ¿no? Bien, compañeros, entonces el día miércoles vamos a bueno, tengo que comunicarme con ustedes. Estoy seguro que no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Bien, compañeros, entonces nos vemos el día miércoles para poder continuar. Estamos quedando en la lámina 137, que es